¿no? ¿Por qué nos demandan tanto? Pero si no estamos nosotros, no hay nadie que se ocupe. Porque, por ejemplo, uno piensa que los adolescentes, vieron que dicen los niños están en periodo de consolidación y los adolescentes ya están casi consolidados. Fíjense la fragilidad, ¿no? Que tienen estos jóvenes. Estamos ante generaciones que tienen esta capacidad, por la falta de recursos, de constituir y consolidar identidades más duraderas, más estables, porque este capitalismo emocional produce esos estilos afectivos. Esto que decía Martín es central, porque te tenés que mostrar feliz, porque la infelicidad, como si fuese la contrapartida de la felicidad, está mal vista. Entonces, si estás sufriendo, tenés que además autogestionarte tu propio sufrimiento. Vos sos la causa de tu sufrimiento y la causa de solucionar tu sufrimiento. Que hay que tener mucho cuidado con los enfoques teóricos sobre las emociones. Pedirle a los jóvenes que están sufriendo que se autogestionen su sufrimiento. Entonces, por eso digo la privatización del sufrimiento. No lo pueden hacer solo. La experiencia de soledad no es una soledad elegida. No, yo me quiero ir a vivir sola, entonces me autonomizo. Eso no es esta soledad, es una soledad que lo subsume en un vacío existencial. Entonces, fíjense que un estudiante nos decía por qué se cortan, por soledad, por no sentir afecto, por sentirse como que nadie me escucha. Tu cabeza se va a convencer de eso, todo depende de vos. A mí me dijo una chica que como ya el dolor lo tiene por dentro, eso no le dolía, lo hacía nomás, sin un porqué. Fíjense, porque uno pensaría que el dolor físico es el peor dolor. Sin embargo, a eso le funciona como anestesiamiento. Entonces, porque además tiene una función fisiológica. Cuando ustedes o nosotros, viste que vas al médico y te anestesian, vos decís, "Ah", viste que la gente ahora está como coronando las anestesias, como si fuese buenísimo estar anestesiado. Pero claro, tiene que ver con ese efecto que te calma momentáneamente. Por eso digo que hay que comprender por qué van contra el cuerpo, porque eso es una forma de calmar, pero nosotros necesitamos reparar ese dolor que es profundo. Cuando hablo con ustedes, cuando documento el sufrimiento social, no personalizarlo. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen, así como en la escuela, no hay que saber quién es el estudiante, sino que a todos nos puede pasar eso, porque es un signo de época. Entonces no es el caso del estudiante que se autolesiona, el caso, porque además no, ya no son casos. Y si hay algo que tiene interesante la mediatización es que todo el mundo se identificó con esto. Viste que todo el mundo decía, me puede pasar con mi hijo, yo lo cuido mucho, soy ¿no? de clase media, la situación económica está bien, no está solo. ¿No? O sea, nos empezamos a dar cuenta de que hay muchos signos que además le dicen ahora al maestro que tiene que ver esos signos, pero no todos los signos son visibles, porque el sufrimiento se acalla. Hay algo también de la experiencia de soledad y del silencio. Silencio, pero a veces está en silencio porque está sufriendo. No es que está en silencio porque se porta bien en clase. Entonces es complicado el tema. Encontrar una solución a algo que siempre va a ser provisoria. Por ejemplo, yo les decía que cuando daba mi materia y trabajo estos temas, porque son producto de mi investigación, y además porque yo creo que los estudiantes de ciencias de la educación, los maestros tienen que hacer lecturas sociológicas del mundo escolar. No todo es del campo de la psicología. Y en todo caso, ¿qué psicología? Porque hay una psicología vinculada a las emociones que pretende la autorregulación emocional, el autocontrol. Y entonces, estos estudiantes están ahora tramitando un duelo, pero no es solamente el duelo de los estudiantes, todos estamos de duelo, porque todos hemos perdido algo o alguien, todos perdimos a este estudiante, ¿no lo sienten ustedes? Yo no necesito haber sido maestra de este estudiante porque nos interpela como sociedad, como adultos. ¿Cómo es que hay un pupitre vacío por un joven que se suicidó? Yo creo que esto de que están ausentes los estudiantes es una, y lo digo con total responsabilidad, nos están distrayendo.
porque están ausentes, porque hay que generar de vuelta el deseo de que vengan a clase. Están ausentes por razones materiales, porque la desigualdad produce ausentismo. Pero ahora nos van a culpar a nosotros, docentes, del ausentismo. Y eso distrae. Lo que sí yo les quiero decir que hay estudiantes que están ausentes porque se sienten rechazados, porque no se sienten mirados, ahí vamos a poder hacer algo. Pero eso sí. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener la suficiente responsabilidad. Por ejemplo, les decía, cuando daba mi clase, había justo 2 estudiantes que eran de la escuela vieron una mamá que había matado a sus hijos, no son casos mediáticos, pero fíjense, son casos mediáticos, pero da la casualidad que pasó en mi aula que tenían que ver con ese caso. Son casos mediáticos, pero da la casualidad que ustedes todos saben de alguien que se autolesiona en su escuela. Son casos aislados, mediáticos, pero da la casualidad que todos conocemos a alguien que tiene intento de suicidio. Yo termino de hablar de estos temas y mi Facebook privado se llena de directores de escuela y de docentes que me cuentan sobre sus hijos. Estoy diciendo algo tremendo que les estoy confesando. Entonces, esto no es algo aislado. Vieron que se decreta duelo, hay toda una discusión ahora porque cerraron la puerta de las escuelas. Y yo había aprendido por los maestros intuitivamente, que no es intuitivo, es saber pedagógico, porque vos lo decís sin saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, me contaban estas estudiantes que tenían relación con ese caso mediático, que la escuela no cerró las puertas. ¿Por qué? Porque los duelos no se tramitan en soledad. Los duelos en la escuela se tramitan comunitariamente. Es necesario conversar sobre qué se lee o qué relatos se construyen y también qué se hace, porque ven que si nosotros estamos acá, somos muchos, pero digo, no somos representativos, pero sin embargo representamos. Fíjense, ven que en un ratito ya están diciendo todas situaciones de trauma social, ¿no? Que se vinculan a la escuela, porque la escuela o se sucedió en la escuela. Fíjate que un chico de 5.º año de una escuela secundaria sobre los casos de suicidio o intentos de suicidio. Yo les quiero confesar algo también, ya que estamos en terreno de formación y de intercambio. Hace 15 años que observo estos fenómenos. Hoy lo charlaba con Martín, con Mica, ¿no? Hace 15 años que yo ya me daba cuenta, como les decía, que preguntando sobre violencia simbólica hablaban de muerte. Yo decía, hay algo que está pasando, pero claro, en ese momento tampoco había instrumentos teóricos. ¿Por qué no? Porque nosotros considerábamos que si un chico se suicidaba era un problema patológico, psiquiátrico, individual y familiar, ¿no? Nosotros construimos toda una psiquiatrización de los malestares sociales. Por eso digo, sí psicólogos, pero con lectura sociológica del mundo. ¿Por qué? Porque si no individualizamos los casos, entonces esta familia desmembrada, desarticulada, ¿no? O sea, ¿qué familia no está desarticulada? ¿Qué idea de familia estamos teniendo? ¿No? Como para pedirle a esa familia, si los adultos no pueden cuidar a los niños ni a los jóvenes, la gran mayoría de los adultos no se pueden cuidar a sí mismos. Claro, no es que la escuela puede hacer eso, pero se entiende todo lo que sí hace la escuela. Entonces, este estudiante nos decía, por eso son investigaciones que hacemos en grupo y a veces son tesis doctorales. Le preguntábamos si hubo intentos de suicidio, suicidios que conozcas en su escuela. En mi escuela sí, en la mía. Me quería cortar con un vidrio. Fíjense que le preguntamos por los suicidios y habló de él. Por eso les digo que todas las temáticas se trabajan en forma proyectiva. No se puede ir a decirle a un niño si te estás por suicidar o qué pensás del suicidio, porque también hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué les preguntamos? ¿Cómo indagamos? Siempre es proyectivo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros tenemos como recurso en la escuela pedagógico siempre es proyectivo, siempre es en nombre de otro, ¿no? En nombre, no en nombre propio. En el tema del sufrimiento no se puede ir en nombre propio, que
el otro lo pueda decir. Y también hay que poder ayudarlo a procesar. Entonces decía, en mi escuela sí, me quería cortar con un vidrio, me lo quería clavar en el cuello adelante de todos, porque uno me preguntó sobre mi mamá y nadie se dio cuenta que mi mamá murió. Estaba cansado ya y tratando de aguantarme hasta que un día rompí un vidrio. Agarré un trozo y me lo quise clavar en el cuello. Dije que no quería vivir más, que estaba cansado de todo, que me dejen en paz. Me quisieron detener, pero casi me lo clavo por completo. Yo pensaba, ¿cómo es la cultura afectiva de esta escuela? Que nadie advirtió que ese joven no solo que está siendo objeto de humillación, sino que además se le había muerto la mamá y nadie lo estaba ayudando a tramitar y a simbolizar. Y sus compañeros se burlaban. No son casos, realmente no son la mayoría de los casos, pero sí te hacen pensar que necesitas trabajar sobre las formas de la cultura afectiva, a eso lo llamo cultura afectiva, que el otro me interese. Puedo no ser amigo del otro, pero no tengo que ser enemigo. Porque además hacemos esta relación entre amigo-enemigo. Toda nuestra sociedad está conformada por pares dicotómicos, amigo-enemigo. Estas divisiones generan muros afectivos, ¿no? Y esos muros afectivos son muy dañinos desde el punto de vista del efecto de sufrimiento que tienen sobre la gente, sobre todos nosotros. Yo creo que muchas de las cosas que estoy diciendo, nosotros como adultos también nos pasa como sociedad, que el otro se convierte en un enemigo, se convierte en alguien peligroso, se convierte en alguien amenazante, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que estos estudiantes nos están diciendo, bueno, así no va la cosa. Inventen otra forma de trato, transmitan otras formas de vincularnos entre nosotros, otros valores que no son valores abstractos, que son valores de convivencia, del sentido de la humana, es algo del sentido de la vida, no tienen futuro estos estudiantes. Y yo me animaría a decir que no hay futuro para ellos. Esos mismos estudiantes todavía son los que los padres dicen, bueno, vamos a cartonear, pero también vamos a ir a la escuela. En ese contexto, un estudiante me decía, yo quiero terminar la escuela secundaria porque mi mamá es empleada doméstica y es muy viejita mi mamá. Entonces, quiero tener el título de secundaria porque para trabajar en el basural, que es un trabajo que los hace morir antes por insalubre, pero teniendo un trabajo estable en el basural, porque mi tío trabaja en el basural, entonces me puede hacer entrar, yo voy a poder comprarme una casita y sacar a mi mamá del trabajo para que no sea más empleada doméstica. Tenemos que seguir luchando por esos estudiantes. Si ese estudiante en esa condición va a la escuela y le pide a la escuela que lo saque y tiene un sueño. Hola, Edith es mi nombre, soy profe de teatro. Yo escuchándote lo que pienso, y bueno, ser profe de teatro me hace estar trabajando en muchas escuelas porque no hay que ver muchas horas en una Claro. sola institución, entonces como que paso, hago un recorrido por muchas escuelas. Y creo que este tema de conversar es algo que no estamos pudiendo hacer los adultos. Los adultos no podemos, no estamos pudiendo conversar en las plenarias, en los espacios. Y la conversación de transformar, de decir, a ver qué me dice este y si esto me cambia de posición. Un poco esto que vos decís de las redes sociales, parece que se replica Y sí, en todos los espacios, no esté en celular o no. Las conversaciones tomaron ese ritmo de decir lo que quiero decir y, y como que no hay mucha huella de lo que dijo el otro. Entonces, como que está tan difícil el encuentro de la palabra, decir, bueno, que haya encuentro y que los pibes terminan siendo un otro cultural. Son nuestros hijos que van a la escuela, pero cuando estamos como docentes es un otro cultural. Eso es como que es lo que veo, esa soledad creo que queda también en el docente, mm, en que, bueno, hacemos lo que podemos
con lo que tenemos en el aula, con la mejor voluntad, pero hay algo en la que nosotros también nos estamos quedando solos y con poco recurso de palabra y de ponernos a pensar. Por eso agradecí tanto la invitación, Sarah. Fíjense que estamos conversando. Y qué liberadores, ¿no? O sea, porque uno sabe que está conversando de cosas profundas y que, bueno, estamos hablando del sufrimiento social, pero poner en palabras, simbolizar, tramitar, elaborar, y además le estamos disputando al capitalismo emocional, que dice arréglenselo solos con el sufrimiento, ¿no? O sea, si estás sufriendo, es responsabilidad tuya porque algo habrás hecho, pero además porque te vas a arreglar solo. Y cuando te muestres frente a los demás, tenés que mostrarte feliz. Por eso trabajo estos temas. Podemos profundizar algunas temáticas, tratar de entender, pero digamos, yo creo que hay algo de la incomodidad que generan estas temáticas, pero que aprendí y quizá les sirva, que uno tiene que ponerse a trabajar sobre qué le pasa a los estudiantes, no cómo actúa su compañero. ¿Se entiende? Porque me parece que es la única, hay que convencer a los insensibles, porque siguen en las escuelas. No quiere decir que uno no enseñe cosas valiosas, ¿se entiende? Pero estas temáticas están ausentes, que tienen que ver con las escenas escolares, los rituales, la capacidad de transformación que tiene la escuela, la condición estudiantil, ¿no? La violencia que no se simboliza se lleva al acto. Vos, como adulto significativo, vas a entrar en ese espejo para mostrar que hay otras formas de vinculación que no es a través de la violencia y que en el espacio del aula, claro, después ahí entra toda la pregunta de hasta qué punto uno tiene que derivar esa situación, ¿no? Pero bueno, esas cosas son conversables y también depende de la institución. Hay instituciones que han conversado más y tienen mecanismos más aceitados, ¿no? Y vos te sentís solo, ¿no? Esta cosa de sentirse solo, esto que estamos conversando, vos decís, bueno, a ver, ¿qué pasa con un estudiante ahora? ¿No? En el sentido de que a quién derivarlo, sin que tampoco sean procesos de judicialización, porque no podemos judicializar la desigualdad, el efecto de la desigualdad, ¿no? Porque todo esto es el efecto de la desigualdad. Ahora, nosotros tenemos un código penal y civil de la nación. Siempre que un maestro intenta decirme que, bueno, algún límite, no, ¿viste? Un director de escuela quiere decir, no, es ilegal dañar a los niños no se los daña, ni moralmente, ni psíquicamente, ni físicamente, porque nosotros tenemos una normativa que, porque él te puede decir, bueno, pero el castigo físico de vez en cuando, un cholito, que vos vas a veces y ves a maestros que ejercen violencia física. Y además que los padres te dicen, volvamos al castigo físico. Nosotros tenemos que ser contraculturales. A eso me refiero con resistencia. Viste que somos contraculturales por oficio. Intenté, espero haberlo logrado, mostrarles que todo esto la escuela hace contrapeso. Nuestro oficio es el que está haciendo contrapeso. Entonces también es esa parte, ¿no? Como recuperar, redimensionar el sentido que da en estos tiempos, donde está todo roto, uno, paradójicamente, con esa rotura se recompone en la escuela, ¿no? O sea, le da sentido al sufrimiento. Entonces, creo que eso, Pierre Bourdieu, que tiene un texto que se llama La miseria del mundo, se preguntaba por el sufrimiento y lo había escrito fines del 2000, poquito antes de morirse, con un equipo de gente, y se preguntaba, algo así como, ¿qué le pasa a los médicos que no tienen recursos, pero que están ahí tratando de salvar vidas? ¿Qué le pasa a un director de escuela que tampoco tiene recursos, pero que está obstinado en salvar vidas? Porque nosotros también salvamos vidas, ¿no? Esas formas de reparación son transformadoras de las vidas.